Hablemos de la bella ciudad de Loja. La bella ciudad de Loja, una ciudad también conocida como la Inmaculada Concepción de Loja, es una ciudad del Ecuador, cabecera cantonal del cantón Loja y capital de la provincia del mismo nombre, así como la urbe más grande y poblada que tiene la provincia. Se encuentra atravesada por los ríos Zamora, Malacatos y Jipiro al sur de la región interandina del Ecuador. En la hoya del río Zamora, a una altitud de 2060 metros sobre el nivel del mar y con un clima templado andino de 16,6 grados centígrados en promedio, es llamada también la capital musical y cultural del Ecuador por su arquitectura, su diversidad cultural, su aporte a las artes, ciencias, música y letras. Además por ser el lugar de nacimiento de muchos personajes ilustres de la sociedad. En el censo pasado, último, del 2022, tendría una población de 203.496 habitantes, lo que esto la convertiría en una novena ciudad más poblada que tiene el Ecuador. Esta ciudad es el núcleo del área metropolitana de Loja, la cual está constituida además por ciudades y parroquias rurales cercanas. Dicho conglomerado alberga 286.936 o 38 habitantes. Fue fundada, sí, exactamente, 286.938 habitantes. Esta fue fundada el 8 de diciembre de 1548 por Alonso de Mercadillo. Y desde entonces esta es uno de los principales núcleos urbanos que tiene la nación debido a su desarrollo ubicado geográficamente. Es uno de los más importantes centros administrativos, económicos, financieros y comerciales que tiene el país. Sus actividades principalmente de la ciudad son el comercio, principalmente la agricultura, la ganadería y la educación. Su historia: esta ciudad fue fundada, como dije, en dos ocasiones. La primera fue en el valle de Garrochamba, valle de Catamayo en la actualidad, y esto fue en 1546 con el nombre de La Zarza, por orden de Gonzalo Pizarro, con la intención de tener una ciudad fortaleza equidistante de las poblaciones en las que se había encontrado oro, y esto es en Zaruma, Portobelo y Nambija o Nambija. Durante su época de oro llegó a tener tanta importancia como Quito o Guayaquil, al ser la ciudad donde iban los recursos de las minas de oro que la rodeaban y al ser eje económico de su área de influencia, el oro. La última fundación fue realizada por Alonso de Mercadillo, quien era natural de la ciudad española de Loja, en Granada. En las crónicas de la conquista española, esta ciudad es nombrada como tal, Loja. Se asentó presumiblemente sobre una ciudad de los nativos americanos preexistentes. Los pobladores de este valle se denominaban paltas, o al menos con esta denominación les reconocieron los conquistadores españoles. Loja fue un punto de partida para la cuenca de la Amazonía y la región de El Dorado para los conquistadores españoles, declarándose así su independencia en España el 18 de noviembre de 1820. Fue la primera ciudad del Ecuador en contar con energía eléctrica en el año 1897, vea, y el alumbrado eléctrico se inauguró en 1899. En la frontera sur de la República, la provincia de Loja demarcó secularmente sus fronteras entre los ríos Jubones, Tumbes, Macará, Santiago y Chinchipe. Siguiendo el curso de estos dos últimos ríos, ensanchó pues los dominios territoriales de don Juan de Salinas y los consolidó con la posesión de don Diego Vaca de Vega. Las gobernaciones de Yehuarzongo y de Maynas representan históricamente la realización asombrosa de su establecimiento por el contingente de hombres de Loja, y se fundaron Zamora, Valladolid, Loyola, Neiva, Santiago de las Montañas y Borja a orillas del Marañón. Juan de Salinas
es la figura predominante. Organizó en la ciudad de Loja su famosa expedición y después de fundar estas ciudades mencionadas, excepto Borja. Borja, fundación de Diego de Vaca de la Vega, se lanzó con 60 hombres por el río Santiago, se precipitó en el salto del Pongo, aterrante por el volumen de agua que descendía en el vértigo de su torrente entre inmensas rocas y se hunde en el abismo del que solamente se podía salir con vida los afortunados. Así de tenaz, vencedor de todos los peligros, Salinas navegó el Marañón, dominó el Amazonas y llegó hasta las espaldas del Cusco, siguiendo el Ucayali. 2 años más permaneció pues en esta aventura, 2 años, y cuando ya se presumía su muerte, reapareció en Loja sin perder un solo hombre, y el virrey, informando de esta hazaña, lo confirmó en la posesión del gobierno de Yaguarzongo. La contribución de Salinas al conocimiento geográfico de estas regiones remotas es el primero y más estimado servicio, pues el camino quedó abierto y por él llegó posteriormente con el contingente lojano de colonizadores Diego Vaca, y por su intervención los misioneros jesuitas, los que desde Borja, ciudad capital de Maynas, expandieron su acción exploradora y civilizadora por toda la extensión de la gobernación, colindante con las colonias portuguesas en el Bajo Amazonas. Maynas representa en la historia del derecho territorial ecuatoriano la posición secular de la Amazonía por la audiencia y presidencia de Quito, en cuyo nombre y por su auxilio se realizaba la fundación de pueblos y la evangelización de las tribus salvajes. Maynas geográficamente está ligada a la historia de Loja por haber sido mercadillo en su expedición al país de los Izcaicingas, el primero que llegó a las tribus de los indios Maynas, habitantes de las orillas del Marañón, y a Maynas llegan Salinas y Vaca de la Vega y hacen de este lugar su fortaleza con fundación de Borja. Es muy interesante además comprobar que estas expediciones lojanas fueron las que han consolidado el derecho territorial de Quito en el Amazonas, pues la expedición de Francisco de Orellana significó en su época el descubrimiento de un río, un gran río, especie de canal interoceánico entre el Pacífico, de donde partió Guayaquil, el descubridor, y el Atlántico al que salió en peregrinación fantástica y heroica. Después, Pedro de Teixeira sale de la posesión portuguesa de Manaus, surca con corriente los ríos recorridos por Orellana, el Amazonas y el Napo, y sale a Quito, acompañado por guías quiteños en todo el recorrido, y luego de esto por largo tiempo se abandona esta ruta hasta que emprende Salinas su redescubrimiento desde Loja, y la posesión de lo que descubrió Orellana se consolida pues en el dominio territorial de la audiencia de Quito por las misiones de Maynas. Cuánta grandeza quiteña cuando quiteño se llamó pues todo el actual Ecuador en estos hechos pues portentosos por la trascendencia del descubrimiento de conquista y por la importancia territorial que alcanzaría la presidencia de Quito. La ciudad de Loja y su provincia se caracterizó desde su fundación por Alonso de Mercadillo en 1548 en el valle de Cuchibamba, por su posición histórica y geográfica como el lugar desde donde irradiaban pues hacia las gobernaciones de Oriente y a la extensión de su provincia hasta Tumbes, Macara y Jubones. Las actividades de una época que hicieron de la ciudad de Loja el centro administrativo, pues en ella residían don Juan de Salinas y don Diego Vaca de la Vega o de Vega, y cuando la extracción de oro disminuyó hasta agotarse, el rey incluyó en la jurisdicción de la gobernación de Salinas a la provincia de Loja, Jaén y Piura, para proveerle de mayores recursos capaces de salvar la crisis aurífera por falta de trabajadores primero, y luego por la sublevación de los jíbaros
de Logroño que han llevado a la devastación hasta Zamora y Valladolid, arruinando económicamente todo este territorio, inclusive los quintos que el rey recibía del producto de la minería. Por otra parte, los misioneros de Maynas, cuando dominaron estas encrucijadas de la montaña y la red de los grandes ríos y sus afluentes, cambiaron del derrotero de la entrada a Maynas desde Loja y establecieron la salida a Quito desde el Amazonas por el río Napo y a Ambato por el río Pastaza, y esto sería lo justo, pues el derrotero de Quito, Cuenca y Loja, Maynas, era demasiado extenso y el volumen del servicio misionero necesitaba caminos más cortos y directos con Quito. Y si en la época colonial la historia de Loja y su provincia comprueba la realización de hechos trascendentes que afirman los derechos territoriales del Ecuador en la era republicana, es así mismo de importancia evidente su contribución con soldados habituallamientos y dinero para el éxito de las campañas que culminaron con la victoria de Pichincha y Ayacucho, decisivas para la libertad de la Gran Colombia y de América. Los documentos escritos y dirigidos por los generales Sucre y Solón y por el comandante Farfán al Cabildo de Loja, que se reproducen, comprueban que Loja y su provincia dio cuanto tuvo al servicio de la patria sin otro límite que caer en la miseria. Y la defensa de la soberanía nacional en la frontera austral fue y ha sido constante. Cuando el país cayó en la anarquía, multiplicándose los gobiernos seccionales por causa del militarismo urbanista, y el Perú aprovechó esta circunstancia para bloquear las costas ecuatorianas y desembarcar su ejército en Mapasingue, suburbio de Guayaquil, Loja se constituyó en gobierno provincial federal y mantuvo con dignidad y patriotismo la defensa política y territorial, creándose instituciones necesarias para esta defensa, y con la intervención oportuna de su gobierno cooperó a hallar la fórmula diplomática que concluyera con el afrentoso bloqueo y la ocupación peruana. La historia de Loja comprueba que sin la propia superación cultural significada por el establecimiento del Colegio Loja, por los valiosos donativos de sus filántropos, su situación habría sido de anulamiento como factor del progreso nacional, así como su heroica voluntad de vivir superó también su situación económica, construyendo sus caminos, intensificando la agricultura y la ganadería e instituyendo el sistema de ferias cantonales para dar actividad al comercio y a las industrias. El abandono del gobierno central a las poblaciones fronterizas del auténtico austroecuatoriano, a la provincia de Loja, habría ocasionado su desaparecimiento, como sucedió con las ciudades orientales de Valladolid y Santiago de las Montañas, relegadas al olvido, sin caminos en las selvas amazónicas. Contrario a esto, a lo que incurría gubernativa pudo ocasionar Loja y su provincia, manteniendo su propia cultura y la defensa de su economía, se ha distinguido por sus valores intelectuales en el campo de las letras y en el servicio del Estado, en elevadas posiciones, y ha consolidado también la vida y la prosperidad de sus poblaciones. Y para que Loja y su provincia sea más conocida, estimada por sus hechos en esta historia, escrita con amor, se ha puesto el mayor empeño en dar a conocer los sucesos de mayor relieve y documentarlos, pues el desconocimiento de los documentos es quizás el motivo para que en las obras sobre historia patria no haya la estimación de que les corresponde a la historia de Loja, siendo como es y significa uno de los capítulos fundamentales de la historia del Ecuador. Así, con respecto a don Juan de Salinas, se olvida y se desconoce su famosa entrada al Marañón y Uyacali por los autores españoles
de la colonia. El padre Acosta lo nombra en su historia sin reconocer la importancia a su hazaña. El padre Rodríguez atribuye a esta a don Diego Vaca de Vega, el padre Velasco no lo menciona y el doctor González Suárez se refiere a él como conquistador de Bracamoros sin más referencias.